Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este ciclo de conversaciones matemáticas por Matemática Sentimental, este espacio en donde damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Tengo que hacer la presentación. Hoy estoy muy contento, muy feliz, porque es un encuentro una charla que quería tener hace un tiempo. Estamos con Carolina Benedetti. Carolina Benedetti es matemática, es investigadora y docente del Departamento de Matemática de la Universidad de los Andes, situada en Bogotá, Colombia. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal todo? Muchas gracias y sí, estoy también bien contenta. Bueno, gracias por hacerte un tiempo en tus ocupaciones para tener esta charla, pero bueno, varias colegas tuyas me dijeron, tenés que hablar con Carolina Benedetti, así que bueno, con muchas ganas vamos a hacer esta conversación que hablaremos un poco de lo que representa la matemática en tu vida, ¿no? Listo, sí, de una. Bueno, mira, arrancamos más o menos siempre igual, porque todos sabemos que la matemática no es algo que atraiga demasiado a los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, en tu caso, ¿qué es lo que atrajo a una adolescente con ganas de cambiar el mundo? Me gusta decir siempre eso. ¿Cómo se sintió atrapada por la matemática, ¿no? ¿Cuáles fueron las motivaciones que la llevaron a decir, quiero estudiar matemática? Y si tenías plena conciencia de todo lo que se iba a venir, ¿no? Primero respondo la segunda pregunta. Tenía cero conciencia de lo que iba a pasar. Realmente la elección fue solo, eh, digámoslo así, cuestión de supervivencia. Era cuestión de estudiar y también pues de elegir algo que eh, fuese factible comenzar en el futuro cercano. Y entonces fue básicamente necesitaba elegir algo para estudiar en una universidad pública y donde tuviera buen chance de comenzar la carrera. Pues todo esto porque los procesos de ingreso a las universidades públicas son terriblemente competitivos, entonces de no haber podido comenzar la universidad, pues no sé, tal vez hubiera sido una vida demasiado difícil para mí. Entonces fue como que necesitaba elegir algo y pues ahí tuve a mi hermano que me dijo, vea, usted va a ser buena para esto, haga esto. Yo dije, bueno, pues él me conoce, entonces voy a hacerle caso. María Joló, ¿ya era ingeniero tu hermano en ese momento? No, él había comenzado, por ahí tendría 2 semestres de ingeniería. Pero pues yo siempre compartí con él el gusto por el conocimiento. Eso sí, fue como que los dos realmente éramos muy unidos en eso. Nos gustaba leer mucho. Yo tengo mucha influencia de él y me gustaba mucho aprender y él me enseñaba muchísimas cosas. Entonces, pues yo creo, si él no hubiera sido ingeniero, sino matemático, hubiera sido terriblemente bueno, porque él tiene eso y él me lo contagió a mí. ¿Cómo Entonces, le llama bueno, a tu hermano? Vamos a nombrarlo, ya que... se llama Adolfo. Adolfo, uy, qué lindo nombre. Sí. Sí, sí, él vive ahora, pues está radicado en Holanda y allá sí, trabaja en cosas de ingeniería de sistemas y cosas así. ¿Y qué vio él en vos para decirte, vos, Carolina, estudia matemática? Pues de pronto porque nosotros somos cuatro, somos tres mujeres y Adolfo. Y de los cuatro yo era la que siempre le seguí la cuerda en absolutamente todo. Entonces de pronto él vio en mí a un proyecto. Buen ojo, tuvo buen ojo, hay que decir. Bueno, sí, no. Y pues eso, yo realmente quería hacer las cosas que él hacía, o sea, yo quería copiarlo a él, pero pues también yo veía que él trasnochaba mucho esos primeros semestres de la carrera y eso sí sabía que yo no lo quería hacer. Entonces él sabía lo que a mí me gustaba y lo que yo realmente no quería hacer. Entonces, por alguna razón, le atinó a la matemática y pues sí, aquí estamos. Voy a aclarar, él trasnochaba porque se quedaba haciendo láminas y ese tipo de cosas. Sí, uf, claro, haciendo cualquier cantidad de trabajos y
pues también paradójicamente él estaba haciendo ingeniería de sistemas, pero en la casa no teníamos en ese momento computador, entonces él le tocaba redoblar esfuerzos por allá y cosas de esas. Entonces yo veía eso y yo fue, pucha, esto es duro, yo no quiero, pues yo soy, si no es para cuestión de festejos, yo soy muy mala para el trasnocho. Claro, claro. Y señalaste al mismo tiempo una cuestión que es la necesidad de estudiar en una universidad pública. ¿Querés describir brevemente, porque esta charla la va a escuchar mucha Sí, gente de Latinoamérica seguramente, cómo es un poco el sistema universitario en Colombia, por sí, favor? pues aquí eh, hay universidades públicas y universidades privadas. Las universidades públicas, la nacional en particular, tiene un proceso de selección interno. El proceso de selección es a través de un examen de admisión que la misma universidad prepara para los aspirantes. Eh, en muchas universidades el proceso de selección es principalmente a través de un examen estatal que toman todos los estudiantes al terminar el colegio, pero la nacional no tiene en cuenta ese examen realmente, entonces ese es el proceso interno. Y pues no sé cómo es en general en otros países latinos, pero si tú estudias en universidad privada o pública, pues realmente un factor determinante es el precio que vas a pagar. En mi caso, cuando yo estudié, yo pagaba ser una vaina mínima. Y ciertamente, pues jamás en la vida hubiésemos podido, pues mi familia nunca hubiera podido pagar un semestre ni de la universidad privada más barata. Eso hubiera sido inimaginable. Entonces, sí. Entonces, esa posibilidad de poder de ir a una universidad pública requiere que vos te prepares bastante bien en la propia escuela secundaria o bachiller, ¿no? Sí, sí, pues digamos que sí, requiere como que hagas un buen examen de admisión. Y yo creo que eso también depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una carrera como matemáticas, creo que ahora tal vez es distinto, pero en el caso de la carrera de matemáticas en ese momento, la demanda era muy baja. Entonces, comparado, por ejemplo, con una ingeniería, cualquier cantidad de gente se presenta a ingeniería y hay muy poquitos cupos, muy poquitos. En el caso de matemáticas, pues igual hay una discrepancia entre el número de gente que se presenta, el número de admitidos, pero la probabilidad de haber obtenido un mejor resultado era tal vez un poco más alta que en un programa de ingeniería. Entonces, sí, eso también juega un rol ahí. Claro. Y bueno, imagino que entonces vos ingresaste ¿cuál es el grado inicial de la formación matemática? ¿Una licenciatura, un bachiller en matemática? ¿Cuál fue tu primer Sí, título de pues grado? aquí digamos, el pregrado, en la época que yo lo hice, ahora es más corto, pero en la época que yo lo hice era un semestre y es el título al final es como un Bachelor in Science, como un pregrado en matemáticas se llama acá. Acá hay diferencia entre lo que nosotros llamamos licenciatura y lo que llamamos pregrado en matemáticas. Ah, Licenciatura en matemáticas es usualmente las personas que hacen una carrera universitaria para poder enseñar en colegios o escuelas. Pero el pregrado en matemáticas, pues es matemática pura, digamos. claro, Em, claro. Claro, acá en Argentina nosotros hacemos, yo que estudié, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, haces la licenciatura en matemática y es la que te habilita después para hacer un estudio de posgrado, por ejemplo. Claro. ujú, ujú. Por eso mencionaba la palabra licenciatura, pero por eso quería que me lo aclararas. Bueno, ¿y qué fue ingresar en esas primeras materias de matemática? ¿Cómo te sentiste? Hablamos algo en nuestro intercambio previo sobre la diferencia con la matemática escolar, ¿no? Bueno, ¿cómo fue ese Sí, recorrido? sí, bueno, digamos que también cuando mi hermano, yo creo que antes de entrar varias cosas jugaron a mi favor, pero eso yo lo veo ahora en perspectiva. Algo que jugó a mi favor es que, pues bueno, en el colegio la verdad, o sea, mi mamá y mi papá nunca sufrieron conmigo porque yo siempre hice mis cosas, siempre fui como muy buena estudiante y siempre, pues fui muy juiciosa. Entonces, pues yo dije, pues sí, yo creo que las matemáticas pueden ser para mí porque a mí me va bien en eso. Eh,
Y lo otro también es que, pues como yo no tuve modelos a seguir, entonces no tenía restricciones en cómo luce un matemático. Para mí cualquier persona lo podía hacer. Y mis papás como que siempre me hicieron sentir muy bien en cualquier cosa que yo hacía, como que siempre me hicieron sentir que usted puede. Si usted quiere, usted puede. Entonces yo no tenía razón para creer que no. Em, y pues entonces una vez ingresé, pues yo tenía una expectativa que era completamente lejos de la realidad. Yo recuerdo, yo tenía 16 años en esa época y nosotros no vivíamos en Bogotá, sino en las afueras de Bogotá. Y era prácticamente la primera vez en mi vida que yo tomaba un bus de más de casi 2 horas desde mi casa a la universidad y estaba en esta ciudad gigante. O sea, para mí fue como, fue pucha, ahora sí a crecer se dijo. Am, entonces, claro, era un ambiente completamente distinto y yo no tenía ni idea de por dónde uno arrancaba ni nada. Y yo me acuerdo en las clases, el primer curso de cálculo, el primer curso de álgebra lineal, yo realmente no entendía absolutamente nada, pero es que, como decimos acá, no daba pie con bola. Y yo veía que la gente como que hablaba que la derivada y la integral, y yo, ¿pero qué es eso? No, eso lo vimos en el colegio, y yo, ¿pero cuál colegio es ese? Yo no sabía absolutamente nada que estaba pasando. Entonces, claro, pues me dio durísimo porque pues yo tampoco estaba acostumbrada a que me fuera mal y eso para mí fue como, ¡ah! Pero pues sí, otra vez tuve ahí a mi hermano como, no, eso así es, pero usted puede, solo le toca matarse un poco más que los demás, pero lo va a lograr. Entonces, de no haber tenido como ese apoyo ahí al lado mío de que hágale, hágale y no desfallezca, tal vez yo hubiera abandonado el primer semestre, pero pues lo tuve afortunadamente él ahí y luego ya construí como una red de amigos que me ayudó como a quitar un poco el miedo y tratar de superar ese primer año tan terriblemente difícil para mí. Claro, una situación típica la de varios, ¿no? O sea, uno es buen estudiante en su escuela secundaria y la facultad representa otro desafío, ¿no? Pero, Uf, ujú. pero más allá de esto que, bueno, como te dijo Adolfo, y bueno, vas a tener que estudiar un poco más de lo que solías hacer, me imagino que quizás estoy trasladando mi experiencia de hace muchos años, pero te gustaba, disfrutabas lo que estabas aprendiendo al mismo tiempo. Sí, sí, a pesar de que yo realmente yo no entendía qué estaba pasando, pero me gustaba mucho. Claro. Me gustaba tener que ir a la biblioteca y coger mamotretos de libros y tratar de ver algo que me diera luces de algo, o preguntar la explicación a una amiga o algo así y que tratara de traducirme qué estaba pasando o preguntarle al profesor o como que disfruté la dificultad. Nunca me había enfrentado a algo tan difícil, pero sí, tal vez también porque di con muy buenos amigos que todavía atesoro mucho. Pero sí, la verdad es que a mí siempre me ha gustado estudiar, me encanta estar en medio de libros, me gusta mucho. Entonces, tal vez por eso no fue, pues, digamos, parte del proceso, no fue el acabose. Claro, claro. ¿Recordás algún libro en particular que te haya marcado en ese instante? Muchos libros seguramente te marcaron a lo largo de tu vida, pero alguno en particular de esa época, qué sé yo. Yo recuerdo el Cálculos de Spivak, por ejemplo. Sí, exactamente, justo eso iba a decir. Ah, bueno, Oh, y también en la universidad, yo me acuerdo en ese momento, había un profesor que usaba unos libros en portugués y el autor es Lima. Elón Eh, Lastima, el gran Elón, que ajá, escribió todos los libros que trabajó en el IMPA, sí, unos libros hermosos. sí, sí, sí. Y esos también como que me gustaba sobre todo porque estaban escritos en un idioma que no era el mío y yo podía medio entender qué era lo que decía. Sí, sí. Bueno, yo tengo acá algunos libros en mi biblioteca. No, no, son muy buenos esos libros de Elón Sí, sí, sí. Lastima. Sí, bien. Qué lindo. Sí, pero también recuerdo un muy buen amigo mío que vivía en el barrio conmigo, estudiábamos la carrera. Él tenía una enciclopedia y me acuerdo que él me enseñó, en un apartado de la enciclopedia, hablaban de el Hotel Infinito
Eh, y eso como que yo, wow, yo nunca había visto algo así. Eso Claro. como que también para mí fue wow. El famoso hotel de Hilbert, sí, sí. Ajá, Bueno, ¿cómo son las cosas? Esto cuento una cosa personal. Ahora los chicos lo tienen en TikTok. Mi hijo menor, yo alguna vez le había hablado, bueno, en TikTok le apareció el hotel de Hilbert, el Hotel Infinito. ve Alguien pues. hizo una cuenta de matemáticas contando la historia del Hotel Infinito. Es genial, ¿no? Ajá, no, eso está muy chévere, eso engancha mucho. Sí. Bien, y bueno, después yo entiendo, hiciste una maestría. Después, sí, después cuando terminé el pregrado, pues yo también quería como cambiar de ambiente. A mí la Universidad Nacional realmente agradecida de por vida, pero también habían cosas que yo dije, juepucha, este ambiente es medio tóxico de cierta forma. Entonces yo quería también cambiar de ambiente y yo, pues todo el mundo aquí conoce las universidades nacional y de los Andes, son las principales. Los Andes es la principal privada, la nacional es la principal pública. Pero también como que entre líneas, la gente de la nacional tiene una opinión acerca de los estudiantes de los Andes, como engreídos, como lo que llamamos aquí gomelos y como, ¿sí? A ver, perdón. Y Gomelo sería una palabra típica de Bogotá, de Colombia. sí, de Colombia, sí, gomelo es como alguien muy adinerado y que tiene una cierta actitud Ah, como mira. de desdén hacia los otros, digamos. Y también acá se asocia mucho con cómo hablan ciertas personas de Bogotá, de clase alta. Y entonces estaba como esa opinión, como de, lo de los Andes, que esa gente como que nada que ver con nosotros de la Nacional, todoterreno y eso, ¿no? Entonces esas rivalidades tontas que existen. Em, pero pues igual yo sabía que aquí había un programa de maestría y si uno pasaba el proceso de admisión, prácticamente no tenía que pagar la maestría. Y yo, pues, Vamos. buenísimo. Entonces otra vez como que y pasé por el proceso también y pues afortunadamente también logré ingresar acá y sí, acá ya como que me di cuenta que esto era lo que a mí me gustaba. Aquí conocí a Federico Ardila, quien es, por dicho, es mi gran mentor en muchos aspectos de la vida, es él. Y con él tomé varios cursos. Él los daba virtual acá porque él no es profesor presencial acá, sino los transmitía, pues. Y ahí fue que me comenzó a enganchar todo eso. Y así fue que fuiste llegando a la combinatoria. Sí, fue realmente a través de los cursos que tomé con él, porque yo me acuerdo en el pregrado, yo nunca tomé ningún curso de combinatoria, pero en el pregrado lo que, digamos, la creencia era que aquellos que hacían combinatoria eran usualmente los que se presentaban a Olimpiadas de Matemáticas y esa vaina era insufrible. Entonces yo ya le tenía como, uff, qué pereza la combinatoria. Yo la asociaba con solución de problemas de forma efectiva y para gente que le gusta las competencias y yo soy cero, cero competitiva soy. Entonces como que, uy, no, me parecía que no. Y no sabía absolutamente, ese era mi único precepto acerca de eso. Pero lo que siempre me gustó desde el inicio fue el álgebra. Y pues entonces con Federico comencé a aprender combinatoria, pero desde el álgebra. Entonces, mejor dicho, ahí ya, convencida total. Bien. Y algo que hablábamos es, ¿en qué momento empezaste a percibir lo que era investigar matemáticas, hacer matemáticas? Me contabas que con algunos profesores empezaste a vislumbrar, a darte cuenta de lo que era la investigación matemática. Sí, pues de hecho con Federico, pues el primer curso que yo tomé con él fue un curso de teoría de matroides. Y justo mi primer artículo matemático publicado es con él y fue a raíz de ese curso. Em, entonces, sí, para mí fue como que Federico tiene como esta gran capacidad de em, eh, dar como, no sé, como un arsenal de problemas que la gente puede masticar a su ritmo y saca algo
de alguna manera. Entonces, en parte del proyecto final de este curso era, teníamos que trabajar con alguien más en algún proyecto de algo que nos interesara, que fuera más allá del curso. Em, y pues yo trabajé con otro amigo mío que en ese momento era estudiante en Berkeley y los dos estábamos trabajando en algo acerca de matroides y pues al final Federico nos dijo, ah, pues esto está muy bacano y de hecho me gustaría saber si ocurre tal cosa con el politopo de matroides. Si les interesa, podemos trabajar en algo en conjunto. Entonces, para mí realmente como que no se sintió, uy, tengo que publicar algo, sino era como una continuación de una tarea que se me había asignado durante el semestre. Em, y claro, había muchas cosas de lo que él tenía en su mente que yo no entendía. Como te digo, yo, por ejemplo, nunca había tomado un curso en combinatoria y él hablaba de algo que se llamaba inclusión-exclusión. Yo no tenía ni idea qué significaba eso, pero había otras cosas que entendía que quería él como que hiciéramos. Entonces, sí, para mí al comienzo fue como tratar de entender un pedacito de algo que en este caso, que alguien se pregunta y de pronto yo sé por qué ángulo mirar y tal vez dar una respuesta satisfactoria. Em, entonces sí, fue eso, como tratar de entender un poquito que lo que la gente llamaba investigación matemática realmente no era como, uy, tiene que ser la gran pregunta que resuelve los problemas del mundo, sino me da curiosidad tal cosa, ¿será que eh, con lo que tú sabes o lo que tú entiendes podemos intentar ver qué pasa? Entonces era más como entre dos o tres tratar de descubrir algo. Se me ocurre esta pregunta. ¿Cómo compartías con tus padres esto que ibas estudiando? ¿Qué te decían? No te alentaron, pero bueno, viste que a veces los padres, uy, hijo, que estudias mucho, esos jeroglíficos que haces, ¿cómo? Mi padre me lo ha dicho muchas veces. Sí, yo creo que sí, es muy chistoso porque hasta, hasta yo no sé en qué etapa de mi carrera profesional, mi mamá me veía como anotando algo, calificando algo, me decía todavía haciendo tareas, como que para ella todo era como relativo mucho a la vida de estudiante. A veces yo traté como de contarles un poco el tipo de cosas que me interesaban, pero pues creo que en el concepto de ellos el que hacer matemático es tal vez aprender a hacer operaciones matemáticas bien hechas o cosas de ese estilo. Entonces creo que sí, tal vez no logro comunicar de forma efectiva lo que hago y está bien si ellos tienen su idea. Me acuerdo de una amiga que es química, tiene un doctorado en química y me dice, pues mi mamá cree que porque yo soy química sé hacer champú, pero yo no tengo ni idea de hacer champú. Entonces yo creo que algo así pasa. Claro, claro. Bueno, está bien, está muy bien eso. Eh, y bueno, ¿tuviste que hacer una tesis de maestría? O, Repíteme que se sí, cortó. si la maestría se culminaba haciendo una tesina, una tesis, un trabajo final, y, Sí, y en qué momento, sí, qué cosa te alentó a decir, sí. quiero hacer un doctorado, las dos cosas. Sí, aquí en la maestría, acá toca terminar con un trabajo de tesis. Y pues mi trabajo de tesis fue encaminado a este proyecto que luego se convirtió en un paper con Federico y con Jeff Tucker. Y en principio, pues sí, el estudiante tiene que hacer una tesis como profundizando acerca de un tema. En general no se esperan resultados nuevos, digamos, pero es Claro, más como que se comience a formar un poquito más el carácter matemático, creo yo. claro. Em, pero entonces, sí, también recuerdo que eso fue por ahí en 2008. Yo hice mi maestría entre 2007 y 2008. Y a raíz de estos cursos que Federico daba en conjunto entre Berkeley, Colombia y la Universidad Estatal de San Francisco, pues como que comenzamos a interactuar mucho con la gente de allá y ellos con nosotros. Y muchos de ellos vinieron acá como a un pequeño workshop que él lo organizó medio de manera itinerante con otras personas y como que la interacción se profundizó un poquito más.
Y ahí comencé yo a saber que habían eventos afuera y que a veces era posible que uno de estudiante fuera subsidiado. Y para mí como que de eso tan bueno, sí será que dan tanto. Entonces, uno de los eventos como centrales en combinatoria en general es FEPSA, que Formal Power Series in Algebraic Combinatorics, y se hace cada año. Y el siguiente año se iba a hacer en Valparaíso, Chile. Y Federico nos dijo a Jeff y a mí, pues ya que tenemos este artículo a punto de terminar, enviémoslo. Y en ese momento yo sentí como que este man me tiene mucha fe, pero pues él no sabe, o sea, él porque se hace como ideas que no son, como Claro. que sí me estás hablando a mí. Eh, Entonces, claro, pues él me decía eso y yo lo veía imposible. Yo como, no, pero pues, o sea, Chile, yo nunca he salido de acá, que me voy a ir allá. Y cómo, y mi mamá y la casa, mejor dicho, yo no, nunca me imaginé que alguien como yo pudiera siquiera viajar por matemáticas. Pero él como que dijo, en el peor de los casos van a decir que no, pero aplique. Y Claro. pues le hice caso. Y claro, sí, eso fue como, uff, claro, eso para mí fue súper revelador, como poder ir allá y todo eso. Y justamente allá estaba también el que terminó siendo mi asesor de tesis. Em, entonces Federico me dijo, vea, están estas personas, tienen como intereses en álgebra y combinatoria y cosas de estas, chárlelos. Y yo, pero pues a duras penas hablo en español, yo ¿de qué les voy a hablar si ni siquiera les puedo hablar en mi idioma? Entonces, bueno, pues fue súper retador y es ese tipo de cosas como que el asesor o un profe le dice a uno, háblese con tal persona y yo, pero ¿de qué le voy a hablar si yo no tengo nada para decir? Pero claro, ahí me di cuenta que era posible, que era una posibilidad poder hacer un doctorado fuera, y sí, como que una cosa llevó a la otra. O sea, yo realmente es que he tenido tanta buena fortuna de mi lado siempre en la vida que para mí no, como que yo nunca me he visto en el punto de decir, terminé, no sé, de estudiar tal cosa y ahora no tengo ni idea qué va a ser de mi vida, ¿no? Entonces sí he sido como he contado con muy buenas personas, con em, buenos mentores y bueno, una familia pues súper que me ha apoyado y siempre, y entonces como que no la he sufrido pues como otros, digamos. Y entonces surgió la posibilidad de ir a hacer el doctorado a Canadá. El que Ajá. estaba en Chile fue después el que fue tu director de doctorado en Canadá, Sí, sí, Nantel Bergeron. sí. ¿En qué ciudad de Canadá, en qué universidad fue? ¿Te acordás? Yo fui a Toronto, se llama la Universidad de York, en York University. Y sí, pues él es profesor allá, entonces fue en Chile que yo lo conocí y, y pues sí, habíamos personas como interesadas en potencialmente irnos a Canadá, entonces él nos contó como más o menos el proceso y lo que podíamos esperar o qué expectativas podíamos tener. Y a mí me sonó maravilloso, como a ustedes les van a dar como un estipendio mensual y no sé qué, pero a mí eso no me cabía en la cabeza, como a uno le pagan por irse a estudiar a otro país, como ¿en qué mundo pasa eso? Entonces, claro, a mí como que ya ahí se me empezó a abrir la expectativa de que, uff, tal vez sí se pueda. Y bueno, afortunadamente se pudo. ¿Cuánto estuviste? ¿4 años? ¿5 años? Yo estuve 4 años y estuve del 2009 al 2013. Bien. Y luego pues terminé ahí y lo que te digo, como que ha sido una sucesión de eventos afortunados para mí, porque pues a pesar como de lo difícil que es el mercado académico, pues a lo que terminé ya mi doctorado, yo ya tenía trabajo en Michigan con Bruce Sagan, también excelente, pues, excelente persona. O sea, yo no pude haber dado con un mejor primer jefe. Em,
Entonces sí, ha sido súper generosa la vida conmigo. Igual tu intención era volver a Colombia después finalmente. Sí, sí, yo desde siempre, o sea, yo, por ejemplo, aquí el doctorado, yo nunca me planteé si hacer o no un doctorado en Colombia, porque yo creo que en ese punto yo ni siquiera averigüé si habían doctorados en matemáticas acá. Simplemente alguien me plantó la idea de, es posible hacerlo en el exterior y yo dije, ¿por qué no? Em, pero cuando yo me fui, yo siempre, desde el principio, yo dije, yo quiero volver, porque sí, como que, no sé, yo sentía que tenía, pues que esas oportunidades que a mí se me habían dado, pues de alguna manera todo lo que yo había logrado hacer, pues yo quería como retribuir de alguna forma. Y pues ya que yo no trabajo con, yo no sé, como yo no puedo construir cosas así tangibles o no puedo, no puedo no soy médico, no, nada de eso, pero entonces al menos usar de alguna forma lo que yo he aprendido todos estos años para algo que sea como de bien más general que solo el mío. Claro, es difícil desde la matemática, ¿no? Porque como vos decís, ¿con qué trabajamos? Con ideas, con teoremas, con cosas poco tangibles, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. cómo generar desde ahí esta colaboración con el mundo. ¿Y, y cómo sos vos con tus estudiantes? ¿Tenés estudiantes de doctorado, de maestría? No sé, contame un poco. ¿Cómo Sí, te llevas con ellos? sí, yo desde que volví acá, de hecho también como que me he sentido reafortunada pues con la cantidad de estudiantes que he podido trabajar, sobre todo acá solo he trabajado con estudiantes de pregrado y maestría. Em, pero es gente que tiene, que es muy buena y pues para mí es como más como qué dicha trabajar con estas mentes frescas y como que no están, como que a veces en ciertas cosas yo ya me volví un poco pesimista, pero entonces llega esta frescura que lo inyecta a uno y digo, uff, entonces ha sido como para mí un lujo trabajar con estudiantes acá. Em, Me gusta mucho, me gusta mucho. Al comienzo me excedí un poco porque yo creo que recién llegada, cuando volví a Colombia, yo volví en el 2017, pues yo tenía todas estas, toda esta energía y todas estas ideas que quería hacer, pero al comienzo me llevé un poco muy al límite. Llegó un punto en que tenía 5 estudiantes a la vez y yo estaba como al tope, como que ya al final del semestre yo, uff, yo no puedo con este ritmo, es demasiado. Entonces ahorita ya he tenido que decir no, aprender a decir no, pero está bien. Entonces, me encanta hacerlo, pero pues también como que debo guardar mesura un poquito, Cuidarse un poco equilibrar las también, ¿no? cosas. Claro. ¿Cómo? Cuidarse un poco también, digo, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí. Sí, 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 pero pues sí, la verdad es que con todos los que he podido trabajar, eh, siempre han salido cosas muy bacanas, como que hemos trabajado en cosas muy chéveres. Y es gente también muy linda, son muy buenas personas, entonces da mucho como que yo veo que el panorama matemático está muy bien porque está en muy buenas manos. Entonces, bueno, pues sí, Hay futuro. Eh, sí. Habíamos hablado un poco de los rituales al momento de hacer matemática y algo que me dijiste, después me enteré que hiciste el doctorado en Canadá. ¿Cómo conciliabas el frío canadiense con tu... Porque es sorprendente el frío, ¿no? Uf, uy, yo, hay muchísimas cosas que yo extraño de Canadá, muchísimas. Ese invierno abrumador no es una de ellas. Uy, no, eso para mí fue de lo más duro. Em, es, 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 es- sí, yo no sé, fue demasiado retador. Pues mentalmente como que uno tiene que estar, yo no sé, tal vez porque no estoy acostumbrada. Acá en Colombia no hay cambios de estación para comenzar y pasar como esas diferencias de temperatura tan drásticas es duro, mentalmente es duro. Y no solo eso, sino que también pues aprendí que uno a veces tiene que aprender a caminar de cierta forma cuando
el andén está congelado, cosas de esas. Em, entonces como que entender el hielo o leer el hielo eran habilidades que no eran mías y tener que hacer eso a diario por 4 meses era demasiado. Entonces traté de sacarle provecho, tomé clases de esquí, muy chévere y todo, pero pues bueno, realmente esa estación no es para mí. Por eso a mí me causó gracia cuando me contaste que todas las condiciones eran válidas para hacer matemática, excepto el frío, ¿no? Claro. Y después dije, Sí. ¿hiciste el doctorado en Canadá? Bueno, seguramente me debe venir, ¿no? Sí, y cuando estuve viviendo en Michigan, pues yo ingenuamente dije, pues me voy más para el sur, seguro va a estar mejor. Mentiras. Bueno, acá en Argentina tenemos cambios de estaciones, son agradables los cambios de estaciones también. Tiene su Sí, encanto el frío. sí, El frío canadiense, yo estuve 2 veces en Canadá, una en verano, una en invierno. El invierno no estaba preparado ni siquiera con la ropa, ¿no? Me di cuenta, ajá. me fui un enero, estuve en Toronto y en Calgary. No, no. Uy, claro, sí, sí, exacto, sí, eso, sí, la ropa y todo, sí. Yo me acuerdo, claro, una vez que no estaba así también preparada, 5 minutos en la calle ya para adentro porque mis pies se estaban congelando. Pero te quería preguntar con esto, ya que seguimos hablando de investigación, ¿no? Y me contabas cómo eras con tus estudiantes también. eh, Podemos tomar lo que está escrito en el pizarrón. Es muy linda esta frase, aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más. Creo que es un buen puntapié para que te explayes sobre esa frase y nos cuentes sobre el encuentro colombiano de combinatoria, ya que estamos, ¿no? Ah, sí, sí, esa frase es de una canción de un grupo que a mí me encanta. Es el grupo Bahía, es un grupo del Pacífico colombiano. Y la música del Pacífico, pues, la recomiendo altamente. Es muy bella. El caso es que esta frase es de una canción que se llama Te vengo a cantar. Em, y es de estas canciones que yo la tuve como pegada por un año y escuchándola un día y otro y otro y otro, porque es que juepucha no me dejaba. Y me llega mucho como al alma, digamos. Esta frase en particular como que refleja mucho cómo yo veo las matemáticas. Entonces, hace un rato yo te decía como que jugó a mi favor el hecho que yo no tenía ningún preconcepto de cómo debería lucir alguien en matemáticas. Cuando ya comencé la carrera un poco avanzada, ya comencé a tener ideas de qué pensaba la gente, cómo no lucían los matemáticos. Y yo no encajaba en el formato de lo que la gente pensaba. Entonces, para mí fue muy duro eso, como que me sentí fuera de lugar muchas veces ya estando en la carrera. Em, y después en la maestría fue como que otra vez estaba viendo que de pronto eso que me habían hecho pensar en el pregrado no era cierto y la matemática es muchísimo más variada de lo que uno cree. Entonces, cuando yo me fui y quería volver, yo dije, yo quiero volver, pero pues yo quiero volver y tratar de transmitirle a la gente que es que de verdad no es monocromático el mundo matemático. Y así como hay gente que le gusta el té y el café, hay otras que solo les gusta el agua y otras que les gusta el jugo de tomate de árbol, otras el de piña. Entonces, la verdad es que hay para todos. Em, entonces, así es como yo comencé a sentirme, como yo quiero volver, pero también quiero volver y sentirme a gusto. Como que no quiero, ¿sabes? Como sentir como, tengo que otra vez ir a ese lugar donde yo no encajo y esta gente que me mira así como de arriba abajo porque no encajo. Entonces, como que nada de eso a mí me interesa. Em, entonces, esta frase como que va en esa dirección, como... em, creo yo que siempre va a haber gente mezquina y gente que cree que uno no está en el lugar al que uno pertenece, pero creo yo que hay hay el suficiente número de personas que están en sintonía con uno y dispuestos a crear redes, digamos. Entonces, eso es lo que esa frase significa para mí, como que realmente es que muchos
estamos de acuerdo en que el mundo matemático está compuesto de una gama súper grande y una variedad súper grande de colores, sabores, gustos y de todo. Entonces, sí, eso es como más o menos el contexto de eso. Sí, además, bueno, lo que yo no conocía la canción, la conocí por vos, y lo que me agrada de esos versos es que ponen de manifiesto desde otro lugar el carácter colectivo de la matemática, ¿no? Si bien es cierto que hay instancias de reflexión personal que son súper necesarias, cada vez más es una actividad muy social la matemática, ¿no? O pone de manifiesto que hay que dejar los egos de lado para trascender, para poder lograr que los proyectos colectivos son finalmente los que trascienden al tiempo. Eh, Sí, sí, exacto. Lo que tú dices es muy cierto. Sí, yo también creo que es súper necesario que uno de matemático aprenda a ser independiente. Y también, y yo creo también que no todos los espacios son para todo el mundo, ¿cierto? Así como hay gente que le gusta estar en comunidad y gente que no le gusta y está bien. Lo importante es que no se vuelva la norma que todos tengamos que lucir de este color. exactamente. Entonces, sí. A mí Entonces, a mí me gusta decir, Carolina, que hay una matemática para cada persona. Cada tipo de persona puede encontrar su matemática y ahí está la riqueza, ¿no? Justamente sí. nuestro mundo no, de hecho anoté un mundo no monocromático. Me gustó eso que dijiste. La matemática por el contrario es súper cromático, súper policromático. Sí, y yo creo que también eso tratamos de que sea un poco la esencia del encuentro colombiano de combinatoria de ECO, eh, porque algo que, mejor dicho, me ha quedado súper clarísimo es que todos estos, yo creo mucho en en el concepto de comunidad para poder hacer que la gente se sienta a gusto y que ese gusto ayude a que las cosas mejoren. Pero pues para eso hay que tener como un buen colchón donde la gente se sienta cómoda y siente que quepa. Entonces, para mí eso es más o menos eco, como que eh, tratar de, sobre todo las generaciones venideras, pues se den cuenta que realmente caben y que si fulanito piensa distinto, pues bueno, fulanito tiene sus creencias, pero aquí creemos que realmente cabe. Entonces, bienvenido, si lo quiere. Em, y lo que yo creo es que todo este tipo de como que digamos, entornos se necesitan crear entre muchos. Este no, nunca podría ser un trabajo de una sola persona ni de una sola institución. Esto tiene que ser algo que realmente se construya entre varios sectores. Em, es el caso de ECO, es el caso de los círculos matemáticos eh, que digamos también ahorita estoy liderando yo y eso, son como iniciativas que si uno quiere que perduren en el tiempo, pues uno solo jamás podría. Entonces, yo creo que pues detrás de esa frase está eso también, como algo que Federico a mí me ha enseñado muy profundamente es que él fue el que inició ECO y ya llegó un punto en que él dijo, ya, esto no es mío, paso la bola. Entonces, como que abrir camino a la gente y ya cuando uno se da cuenta que, de hecho ya hay respaldo, entonces ya hice mi labor y ahora siguen los demás. Y así es que se construye la cosa, así es que puede perpetuarse y así es que va a perdurar y va a permear más, digamos. ¿Nos querés contar qué son los círculos matemáticos, esta iniciativa que estás liderando ahora? Sí, también digamos cuando yo volví, que te decía que al comienzo tenía todas estas ideas y todo eso, sí, esa fue una de esas. Yo quería algo, pues, tal vez podría pensarse como todo eso fue basado en mi experiencia realmente. Y yo pensaba en la persona que yo era antes de la universidad y cómo hubiera sido de bueno tener un espacio de acercamiento un poquito más real a lo que son las matemáticas. Entonces, yo sabía que existían iniciativas de círculos matemáticos, sobre todo en Estados Unidos, eso es súper formal y están como bien organizadas, en México también. Y yo quería hacer algo así, pero con un poco la esencia de eco, como que fuera un poco más como de calor humano, digamos. Em, pues entonces en principio quería que
tuviésemos como actividades para eh, estudiantes de colegio y hacerlo pasar de alguna forma. Entonces al principio yo no tenía una idea muy clara de cómo hacerlo, ni a quién contactar, ni nada de eso, porque pues yo había estado 9 años ausente del país, las cosas cambiaron muchísimo en esos 9 años, yo no tenía contactos, nada. Em, pero también, digamos, aquí la universidad es que me ha copiado mucho y me ha apoyado muchísimo en eso. Y desde el comienzo la universidad me ayudó mucho. También me ayudaron otros compañeros, Andrés Forero, quien me ayudó al comienzo como a encaminar la cosa y hacer como las preguntas correctas a la gente que podía ayudarme y como que ahí se comenzó a armar todo. Pero entonces eso, una vez se hizo el primero lo hice, el primero solo tuvimos uno, solo consistió de un círculo en un colegio y aquí me lo ayudaron a hacer varios estudiantes que ya están haciendo sus cosas por fuera. Pero pues lo que te digo, yo quería que fuese algo que no dependiera de mí y que no fuera sitiado únicamente en Bogotá. Y para eso uno necesita gente que tenga como ideas similares a cómo ve uno la formación matemática. Entonces, hablando con amigos, compañeros de aquí varias universidades, también encontré esa red y esa red se fue creando solita. O sea, ahorita somos, somos tres mujeres al frente de la dirección de los... Laura está también conmigo. Déjame Em, decir Laura Gómez Bermeo. Laura Gómez, sí. Sí, sí. Y yo siento que eso ya cada vez va caminando un poco más solito. Ya hay, acá en Bogotá hay círculos no solo de la Universidad de los Andes, sino de varias otras universidades, en Ibagué, en Cali, en otras ciudades, mejor dicho. Y ya eso es un buen síntoma, porque uno, hay el público que lo está pidiendo. Dos, hay las universidades interesadas en proveerlo. Y tres, está como volviéndose parte de las cosas que realiza la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Entonces ya, como no soy solo yo, sino somos muchos más, entonces ya yo creo que llegó para quedarse, o eso espero al menos. Bien. Este año también, me enteré ahora porque lo sigo en Twitter, es el Congreso de la Colombiana de Matemática. Eh, ¿Tenés idea cuántos socios tiene la Sociedad Colombiana de Matemática? Y ni idea, la verdad es que no sé. No, la Unión Matemática Argentina lo averigué hace poco con una colega, no llegamos a 600 socios. Bueno, pensando en cuántos matemáticos no son socios, bueno, seremos 800, 900 matemáticos en Argentina. En Colombia, ¿alguna idea de ese número? Mm, es posible que la haya, pero no, la verdad es que no tengo la más remota idea, no lo sé. Surgió acá, no, está bien. Pero ya que estamos, ¿cómo ves la situación de la matemática colombiana? ¿Cómo Eh, era cuando comenzaste, mirándola en perspectiva, ¿no? Desde ahora, ¿cómo la ves ahora? sí, pues yo, digamos, en cuanto a el recurso humano, por decirlo así, yo lo Claro. veo muy bien. O sea, yo miro a mis estudiantes, yo miro a mis colegas, no solo de acá de Bogotá, sino de otras universidades, y esto, mejor dicho, lo que hay es gente que le quiere meter la ficha y gente que está haciendo cosas muy bacanas acá en Colombia y por fuera. Eh, Hay limitantes de financiación, como siempre. Eh, pero pues también creo que, digamos, la cosa se está dinamizando un poquito más. Entonces yo creo que hay un poco más de ganas de organizarse y de estructurar lo que significa ser matemático colombiano, creo yo. Entonces yo creo que en ese sentido, como que hay varias iniciativas nuevas que están tratando de darle un poco de carácter a las matemáticas colombianas y yo creo que pinta muy bien, la verdad. En el último congreso, eso fue justo antes de la pandemia, y yo no había estado en un congreso colombiano de matemáticas en muchos años, porque era el primero que yo iba desde que me devolví.
y la cantidad de gente era absurda, era como un mar de gente en todas, cada una de las sesiones y todo eso. Y a mí eso me parece súper chévere porque uno ve una mano de estudiantes que yo al lado de ellos, yo ya me siento viejísima, ellos se ven con carita joven y todos frescos y eso. Entonces yo creo que pinta muy bien. Y bueno, yo ahorita tengo también mucha expectativa acerca del que viene, porque pues es el que tenemos desde la pandemia. Entonces, pues va a ser muy chévere volver a encontrar gente que no veo hace rato. Em, pero sí, yo creo que es un evento que siempre trae un poquito cosas que ayudan a proyectarse un poco más. Entonces, Claro. Bien. Otra cosa de la que hablamos y me sentí muy identificado, me pareció también conmovedor, el, cómo describías el papel que juega la matemática, que desempeña la matemática en tu vida, ¿no? Y yo en estos intercambios te decía que justo, de alguna manera, el leitmotiv del canal es que la matemática es una de las formas de la felicidad, y vos sostenías algo al respecto. Así que bueno, contanos, ¿qué es la matemática para vos? sí, pues para mí, sí creo que te contaba un poco, ha sido más que una forma de vida, pues más que la manera en que me gano el pan diario, digamos, eh, ha sido como la manera en que abrí los ojos a la vida y los abrí de muchas formas. eh, la matemática ha sido como algo revelador en cuanto a me permitió quitarme sesgos y hacerme preguntas acerca no solo de por qué esta de teorema es verdad, sino por qué tengo yo que creerle a esta persona lo que dice, ¿sabes? Como que me comenzó a crear una manera de pensar que me agrada mucho y es no tragar entero, como diríamos coloquialmente. Eso es algo que pues fue pucha, le estaría agradecida a la matemática por siempre, como ser muy crítica acerca de las cosas. Em, También es difícil porque entre más crítica soy, más me da rabia cuando escucho políticos hablar o cosas de esas. Pero es bueno también, es bueno como tener el panorama abierto, así a veces uno no lo quiera. Em, También es que, pues, por todas las oportunidades que me ha brindado y eso, yo disfruto mucho del hecho que la satisfacción que me da poder, em, por ejemplo, entender un resultado o poder probar un resultado o poder trabajar con mi estudiante y llegar a un resultado es, 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 es indescriptible. Es como esos momenticos de gozo como, ah, bueno, pero ahora el siguiente paso. Es como una alegría un poco efímera, pero que igual perdura, ¿no? Es un poco adictiva la cosa. Em, entonces, es como que yo lo pienso así de manera simplista y pues es muy chévere poder decir que tú ves tu trabajo más como una obligación que como un gran placer en la vida y te alegra mucho como todos los ángulos que tiene. Obvio hay muchas cosas fastidiosas, cosas burocráticas y eso, pero pues bueno, digamos, el centro, el corazón de la cosa produce mucha libertad, eh, como da tal vez como una sensación eh, de que esas facultades que estás adquiriendo no solo te van a ser útiles para un problema X, sino que de hecho son prácticas en la vida diaria. Entonces, bueno, pues para mí ha sido realmente eh, un medio en el que yo logré comenzar a encontrar mi camino y a liberarme un poco de, de muchos sesgos y preocupaciones. Entonces ha sido como una herramienta maravillosa para mí. Eh, Estaba pensando, podríamos decir también la matemática como una forma de liberación, ¿no? Ajá. Suena bien. Sí, 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 tal cual. Eso lo creo yo 100%, porque yo creo que el pensamiento matemático que uno comienza a adquirir cuando, cuando está en las matemáticas es un pensamiento que lo acompaña siempre y es algo que uno aplica siempre en cualquier situación de la vida y como que
No sé, a mí eso me parece una cualidad bastante útil en general. Entonces sí, es bastante liberador. Yo he contado, creo, ya no lo sé, en algunas charlas que estas que hemos grabado para el canal, tengo el recuerdo de, como un primer gran recuerdo de mi estudio en matemática, estaba en la clase, en el primer curso de análisis matemático, y yo también no entendía nada, pero había chicos que entendían mucho, y recuerdo que uno de los compañeros hace una pregunta al profesor de la teórica, y el profesor de la clase teórica se quedó pensando unos segundos o un minuto. Para mí fue una revelación, porque venía de la secundaria y digo, oiga, el tipo tiene que pensar, está pensando la respuesta. Yo no tenía una representación de que un profesor podía ponerse a pensar una respuesta, ¿no? Entonces, ese es el primer recuerdo sí que tengo de que me desestructuró completamente, ¿no? La matemática me permitió asistir a esa escena de alguien que tenía que pensar para dar una respuesta. Contrariamente a los padres que siempre tienen todas las respuestas. Yo, por ejemplo, a mis hijos siempre las tengo. Claro, sí, no, eso, uff, sí, 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 ahí tienes toda la razón. Es como, eh, sí, ejercitar esa, esa, sí, como ese músculo de entendimiento, pues sí, como ese esfuerzo que requiere constantemente. Y sí, de hecho, usualmente, por ejemplo, dando clases, ¿no? Si tengo que dar el curso, este semestre estoy dando un curso de lineal uno y uno de lineal 2. Y pues uno diría, bueno, pues son Álgebra, cosas que álgebra lineal, álgebra álgebra lineal. lineal. Y son cosas que uno dice, pues sí, es álgebra lineal, entonces ya debería saber todo, ¿no? Pero como que eso de dar clase exige un esfuerzo porque estás pensando en cómo lucen las caras, están entendiendo lo que voy a hacer ahora, entonces tiene que ir en dirección a... Entonces es como em, usar... eh, Sí, es como tratar de encadenar todo lo que sabes matemáticamente para que tenga sentido para ellos y poder hacer eh, como si fuese casi que una obra, ¿no? Que ellos vayan y la vean y aprendan y traten de entender un poco por su cuenta. Pero sí, eso, para mí eso siempre requiere mucho esfuerzo físico. Yo el día que tengo que dar mis dos clases, yo llego a la casa y me tiro al sofá, me siento como un trapo viejo. Eso, uff, qué mano de energía. Claro, claro. Sí, y también si uno es consciente, supongo que lo vas a compartir esto que voy a decir, es consciente del valor de la tarea docente, también es una tarea de mucha exposición, ¿no? Porque uno quiere generar que los estudiantes hagan preguntas para las cuales por ahí no tenés las respuestas en ese momento. Ujú, sí, sí, sí. Y también, digamos, existe como no sé, como la idea de que si tú eres profesor, siempre tienes que saber responder o si no van a pensar que eres malo. No. Yo creo que también uno aprende que, de hecho, cuando uno no sabe, eh, está bien decirles, pues hoy no lo sé, tal vez la próxima tenga una buena respuesta y lo hablamos. Y los estudiantes igual valoran eso justo por lo que tú dijiste, que, de hecho sí se puede no entender y está bien. Claro, claro, claro. Igual te voy a contar un secreto que nunca lo conté en una charla. No sé si mucha gente va a mirar esto. Yo conozco un matemático que hace unos años me dijo, no, a los estudiantes nunca se le dice que uno no sabe algo, no entiende. Matemático profesional de Argentina. Ajá, Me sale acá. ¿Viste? sí. Después vayan y vean la charla con Carolina donde Nino dijo que Carolina, sé que ahora en un ratito me contaste, tenés un alumno, así que vamos a ir cerrando la charla. Ya estamos llegando acá en Argentina son las 5:30, son las 3:30 ya, ¿no? Sí. Eh, bueno, como por ir terminando, eh, tenemos que seguir, el mundo requiere que sigamos haciendo matemática aún en estos tiempos de chat, GPT, viste la que está de moda esta inteligencia artificial. Digo, por muchos años vamos a seguir haciendo matemática, por lo menos. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo matemática? Doy por sentado que la pregunta tiene una respuesta afirmativa. Eh, Sí, sí, pues yo creo que tenemos que seguir haciéndolo porque no sabemos en qué momento
digamos, tengamos en el salón de clase a la próxima estudiante que tal vez eh, entienda que este algoritmo se puede modificar y de hecho tratar de realizar esta tarea nueva, digamos. Entonces, yo creo que parte de la importancia es que lo que nosotros sabemos y parte de nuestra labor que es transmitirle de la mejor manera que podamos a los estudiantes lo que sabemos, es que ellos desde su experiencia y su perspectiva puedan usar ese conocimiento adquirido para transformarlo. Entonces yo creo que no se puede dar por sentado que ya todas las posibles transformaciones del conocimiento se hicieron, eso no lo sabemos. Y yo creo que no es así, o sea, la historia lo ha mostrado y recientemente, ¿no? Entonces, esa es como una primera respuesta, que nosotros no sabemos cómo puede el conocimiento que tenemos ahora ser modificado por las personas jóvenes que lo están aprendiendo ahora. Y en muchos casos, pues esperamos que la manera en que se modifique sea para beneficio, ¿no? No para eh, tristezas de la humanidad, digamos. Pero eso es una cosa, ¿no? Em, lo otro también es que yo personalmente creo que todo el goce que yo he tenido con la matemática es algo que debe ser compartido. Entonces, a mí me gustaría mucho que mis estudiantes sintieran ese regocijo que yo siento con las matemáticas, que si voy a poder usar eh, el volumen de este poliedro para describir este problema futuro, no lo sé, pero es que la verdad... Para mí ha sido como tan revelador en la vida y tan gratificante que es muy chévere cuando las personas pueden experimentar una sensación así. Entonces yo creo que ese gozo em, ese gozo para mí tiene que ser compartido, no puede ser atesorado solo por unos cuantos. Está muy bien, muy bien. Un gozo compartido, me gustó. Carolina, ¿algo más que quieras decir antes de terminar y despedirnos? Em, pues bueno, no tengo muchas frases como de cierre, No, no, solo que ya solo espontáneo. que así como al aire, pues algo que yo siempre, desde que volví también, he pensado es que en Latinoamérica, en Sudamérica sobre todo, estamos muy desconexos matemáticamente. Como que tendemos siempre mirar, pues acá en Colombia siempre tendemos mirar hacia arriba o hacia Europa. Y a mí me parecería muy chévere que no sé, que otra vez consolidáramos esfuerzos y tratáramos de que en Sudamérica tuviéramos como algo en común para poder como compartir, digamos, ese amor por la matemática. Seguro existen iniciativas en ese sentido y tal vez si alguien ve esto y dirá, ah, pero está desconociendo que existe tal cosa, Sí. mea culpa. Ah, está bien, está bien. Pero, bueno, tal vez es que sí me gustaría que tuviésemos como más cohesión tal vez. Eh, entonces, bueno, de pronto tú tengas respuestas en esa dirección. Bueno, bueno, yo te agradezco profundamente esta charla, la pasé muy bien, hubiéramos ido charlando mucho más seguramente, Sí, pero bueno, viste, los tiempos de YouTube, no sé cuánto tiempo la gente mira las charlas, el tiempo promedio son 10, 15 minutos nomás, pero bueno, es interesante, yo estoy muy feliz con esto, con este ciclo y con la gente que voy conociendo gracias a estas charlas. Así que, bueno, nos vamos a despedir, vamos a hacer un saludo tipo despedida de youtuber, ¿viste? A todos los que miran el canal, muchas gracias por mirarlo, pónganle me gusta, difúndanlo entre sus colegas matemáticos y entre no matemáticos también. Nos acompañó Carolina Benedetti, matemática, investigadora y docente de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Así que bueno, Carolina, yo te mando un gran abrazo y gracias por la charla. ah, no, gracias a ti. Muchas gracias de verdad. Se me pasó re rápido esta hora y pico. Y Bueno, bueno, ojalá pues entonces podamos coincidir prontamente. dale, gracias, esperemos. Un beso, chao, chao. Chao.